Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado. Pero antes, un breve repaso de lo aprendido en la clase pasada, que llevó como título el rol del Estado en la economía. Aprendimos que el Estado es una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra a la población de un territorio. Conocimos de esta forma que los estados impactan en todos los sectores económicos. Por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas como la producción de zapatos o la venta de celulares, e invierten en gasto público como la construcción de carreteras o escuelas. Las funciones del Estado en la economía se manifiestan en el sector público y el sector privado. Ese fue el repaso de la clase anterior. Ahora nos vamos a centrar en el tema de hoy, que lleva por título la relación entre Estado y mercado. Para comenzar, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el mercado? El mercado es un conjunto de transacciones, de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos que llegan a acuerdo entre el producto o servicio y el precio que se cobra por este. El mercado básicamente funciona en virtud de la relación que exista entre la oferta y la demanda, es decir, el precio de los productos y servicios está determinado por la oferta que los diversos proveedores realizan y cuál es la demanda por parte de los consumidores de dichos bienes y servicios, concluyéndose que a menor demanda hay más oferta y a mayor demanda hay menor oferta. Ahora vamos a ver el rol del Estado en la economía. El Estado interviene en la economía de muchas formas. Influye en los impuestos, el gasto público y numerosas regulaciones. Sus acciones afectan a todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. También el Estado promueve la justicia, igualdad y valores sociales. Para esto puede modificar los resultados de los mercados a través de programas de distribución o modificando la estructura de los mercados a través de leyes, regulaciones y prohibiciones. ¿Cómo se relaciona el Estado y el mercado? Los modelos de desarrollo corresponden a un conjunto organizado de políticas económicas que buscan alcanzar tanto el desarrollo a nivel nacional y regional como el bienestar de los ciudadanos. Desde la formación de los estados modernos se han implementado diversos de estos modelos en el mundo. El caso de Chile no es la excepción. Vamos a hablar ahora de las principales escuelas económicas del siglo XIX para entender esta relación entre el Estado y el mercado. Las escuelas económicas formulan modelos explicativos del funcionamiento de la economía y con ellos las acciones que permitirán potenciarla. Si bien estas teorías nunca han sido aplicadas de manera pura, han determinado las políticas económicas de los estados y los proyectos sociopolíticos que estos impulsan. Vamos a partir con la principal escuela económica del siglo XIX, que se llama la escuela clásica o la escuela liberal, que señala, el origen de toda riqueza es el trabajo humano. El valor de cambio de los bienes corresponde a la cantidad de trabajo contenida en ellos. La riqueza de las naciones prósperas se basa en la división social del trabajo, es decir, la especialización de cada trabajador en una tarea específica. Así aumenta la cantidad de producción y se abaratan los costos. El aumento de la producción hace accesibles los bienes a todos los grupos de la sociedad a través del libre intercambio del excedente, lo que a cada uno le sobra de su producción. El intercambio
en el comercio es propio de la naturaleza humana, al igual que la búsqueda del beneficio personal. El Estado debe permitir que la economía se regule sola a través de la mano invisible del mercado, limitándose a garantizar la paz interna y el respeto a las leyes. Ya, esto es una adaptación literal de Adam Smith de su libro La riqueza de las naciones, en el año 1776. ¿Qué pasa en Chile con esta escuela? Esta escuela en Chile fue predominante a lo largo del siglo XIX, dando forma al sistema capitalista eh, en Europa. Siguiendo este modelo, Chile buscó su inserción al capitalismo mediante la exportación de materias primas como el salitre. Ahora nos corresponde hablar de otra escuela, la escuela marxista. El trabajo asalariado se basa en la explotación, esto es, la burguesía se apropia de una parte del valor del trabajo de sus empleados, correspondiente a la diferencia entre el valor de mercado de lo que el trabajador produce y el sueldo que recibe. Si bien la división del trabajo es fuente de riqueza, esta tiende a su acumulación por la burguesía. La división social del trabajo genera alienación, es decir, se pierde el sentido de identificación con la creación propia, lo que deshumaniza a las personas. El origen de la explotación de los recursos, eh, perdón, digo, el origen de la explotación de unos sobre otros es la propiedad privada. La armonía social solo puede lograrse a través de su anulación. Esta es una adaptación del El Capital de Carlos Marx de 1867, alemán. ¿Cómo funciona esta escuela marxista acá en Chile? Si bien Marx propuso como organización económico-política la sociedad de productores libremente asociados, sus ideas derivaron en la planificación económica estatal tras la Revolución Rusa de 1917, aunque en Chile nunca se aplicó un modelo de desarrollo de planificación central. La breve experiencia de la República Socialista de 1932 y el gobierno de la Unidad Popular de Allende del 70 al 73 se declararon marxistas, se inspiraron en estos principios. Bueno, es el turno de hablar de la escuela keynesiana, que señala que la iniciativa privada y el Estado son agentes claves en la economía. El libre mercado no tiende a la máxima productividad y pleno empleo. Se debe potenciar a través de la política fiscal o estatal, es decir, gestión de los recursos estatales, aumentando el gasto público y regulando los impuestos. La principal amenaza para la economía es el desempleo, pues este reduce la demanda, lo que frena la producción, es decir, hay recesión económica. Tanto los impuestos como el gasto social deben orientarse a la generación de puestos de trabajo, estímulo a nuevas industrias, construcción de obras públicas y servicios básicos. Este es un adaptado de John Keynes de 1936, su libro Teoría de la ocupación, el interés y el dinero, inglés. ¿Qué pasa en Chile con el modelo keynesiano? Bueno, en Chile, tras la Gran Depresión de 1929, estas ideas dieron lugar al estado de bienestar, en que la seguridad social, es decir, el acceso a los servicios básicos de toda la población, pasó a ser deber del Estado. En Latinoamérica y Chile se implementó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, esa es la abreviación,
que buscó disminuir la dependencia de mercados extranjeros y proteger y fomentar la industria nacional a través de un activo rol del Estado. Ahora vamos a hablar de la escuela neoliberal. La economía no es regulable, dice el padre del neoliberalismo, Hayek. El principal problema económico es la inflación, es decir, el alza generalizada de los precios, por lo que solo debe regularse la política monetaria, es decir, cantidad de dinero que circula. Todos los servicios, incluyendo los básicos, deben privatizarse. Ningún gobierno sabe mejor que los individuos cuáles son sus necesidades. No es deber del Estado prestar asistencia social. Esta es una adaptación de Friedrich Hayek, el padre de la escuela neoliberal de 1944, en su libro Camino de Servidumbre, inglés. Y también con la ayuda de Milton Friedman, 1980, en su libro Libertad de Elección, de Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta escuela liberal o cómo llega a Chile? A partir de los años 70, el estado de bienestar comienza a ser cuestionado, llevando a implementar algunos conceptos neoliberales en países como Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan e Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher. En Chile el modelo neoliberal empezó su implementación durante el régimen o la dictadura militar. Hasta ahora, ¿qué podemos sacar al limpio? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hablamos, ¿cierto?, del que definimos lo que era el mercado. Dijimos que en el mercado, ¿cierto?, es el conjunto de transacciones, de procesos o intercambio de bienes o servicios entre los individuos que llegan a un acuerdo entre el producto, el servicio y el precio que se cobra por este. También hablamos del rol del Estado en la economía y dijimos de que el Estado interviene en la economía de muchas maneras. Influye en los impuestos, en el gasto público y en otras regulaciones económicas. También dijimos cómo se relaciona el Estado y el mercado. Para esto, el Estado utiliza algunos modelos de desarrollo mm, que corresponden a un conjunto organizado de políticas económicas que buscan alcanzar el desarrollo a nivel nacional, regional y el bienestar de los individuos. Y para eso dijimos de que existen, para explicar, ¿cierto?, lo anterior, esta relación entre el Estado y el mercado, eh, eh, se explica a través de las escuelas económicas del siglo XIX. Y partimos hablando de la escuela clásica o liberal, en la que señala que el origen de toda riqueza es el trabajo humano. O sea, la escuela clásica sostiene que un país surge, un país gana, obtiene ciertos beneficios, riqueza, cuando considerando, ¿cierto?, el trabajo humano. El valor del cambio de los bienes corresponde justamente a esta cantidad de trabajo que contienen el del trabajo humano. Ahí está la riqueza de las naciones, es ahí cuando prosperan, esa es la manera, ¿cierto?, en que el trabajo, ¿cierto?, la división del social del trabajo, es decir, donde cada uno se especializa
en un área específica. Por lo tanto, toda la riqueza está en el trabajo humano. También está la escuela de marxista, en donde, ¿cierto?, habla del trabajo asalariado y la explotación del trabajador. ¿Mm? Eh, Justamente también sostiene y habla de la división del trabajo, que le da es la fuente de la riqueza, especialmente, ¿cierto? Permite de que la burguesía acumule dinero. La burguesía dijimos que es una clase social eh, que la capitalista, ¿verdad? Que posee el capital y eh, y que se juntó con la aristocracia. ¿Ya? La aristocracia tenía la riqueza y y el capitalista tenía las ganas de trabajar, invertir el dinero, y el sector que más se parecía a ellos, ¿cierto? El grupo eran los aristócratas, por ahí surge esta nueva clase social, por la burguesía, ¿ya? O estos nuevos, la gente, ¿cierto? Eh, Burguesa, la oligarquía, ¿m? Los burgueses, el que tiene el capital. También hablamos de la escuela keynesiana, señala, ¿cierto?, de la iniciativa privada y el Estado son agentes, dice que la privatización y el Estado son agentes claves para la economía, el libre mercado. Y por último hablamos de la escuela neoliberal, que el principal, la economía, eh, 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 básicamente habla, ¿cierto?, de la privatización de las empresas privadas, ¿ya? En donde el Estado intervenga cada vez menos en la economía y le dé cabida a las empresas privadas, deje de invertir e intervenir en lo social y en lo económico. Bueno, jóvenes, ustedes ahora están en condiciones de responder eh, las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué continuidades y cambios tienen los modelos de desarrollo implementados en Chile? Y dos, entre los modelos estudiados, elija dos sistemas económicos y analice cómo se relacionan el Estado y el mercado en él. Buen trabajo, me despido y nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense.